Buenos días, chicos. Disculpen la tardanza, pero me demoré con sus compañeritos de tercer grado. Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo están? A ver, van encendiendo sus camaritas. Muy bien. A ver, Karen, Paolo, Ximena, Matías, van encendiendo las camaritas. Valerie. Mi cámara está malograda. Ah, listo, Paolo. Parece que no puedo conectarlo. Ya, no hay problema. Los demás sí. A ver, van encendiendo las camaritas. Muy bien. Samira, muy bien. Listo, Valerie. Matías. Bien. Vamos entonces a empezar a compartir pantalla. A ver. Ya está. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Bien. Bien. ¿Se ve mi pantalla, verdad, chicos? A ver, me confirman, porque hace un momento con sus compañeros del aula anterior tenía problemas con... Se ve. Listo, entonces, bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a empezar, ¿no? Con la clase que corresponde al sistema digestivo. Bien, la semana anterior habíamos hablado acerca de sistema reproductor. ¿Sí? Acá tengo mi registro. Y les voy diciendo que solamente he recibido tareas de Renzo, de Christopher, de Esteban, de Samira, de Johan, de Paolo. El resto no me ha enviado todavía sus tareas, por ahí donde ha habido algo que corregir, les he enviado las claves correctas también a través del correo. Así es que estoy esperando sus tareas de la primera unidad, chicos, ¿sí? Listo. A ver, Miguel Ricanqui. No me ha llegado tu tarea, hijo. ¿Estás seguro que me las... De repente está mal mi correo, pero nuevamente les voy a pasar el correo, porque como les digo, solamente tengo... la tarea de los que he mencionado, ¿no? Y a los que les he regresado incluso cuando ha habido alguna cosita para corregir por ahí. Y antes de que se me vaya el tiempo, entonces. Listo. Ahí está mi correo. Listo, ya les envié mi correo nuevamente a través del chat para que no haya inconvenientes, ¿sí? Entonces, como les digo, solamente tengo la tarea de ellos, de Renzo, de Christopher, de Esteban, de Samira, de Johan y de Paolo, ¿sí? Solamente de ellos he recibido tareas de la semana anterior. Listo, entonces vamos a empezar ahora sí. Ahora vamos a empezar entonces con el tema que corresponde a esta semana, que es el de sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo humano. Entonces, este sistema, chicos, vamos a ver que está formado por un conjunto de órganos que tienen como función, ¿qué cosa? Tienen la función de transformar todos aquellos alimentos que nosotros ingerimos, que nosotros consumimos, ¿no? En moléculas mucho más pequeñas, ¿no? Llevarlas a sus unidades básicas, ¿no? Para que de esa manera puedan ser absorbidas a nivel intestinal y de esa manera pasar a la circulación. Bien, en el caso, por ejemplo, de que consumamos un pan, acuérdense que los panes tienen, ¿no? Como nutriente principal a los carbohidratos. Por lo tanto, ellos, a lo largo de nuestro tubo digestivo, ¿no? A través del proceso de digestión, van a llegar a ser moléculas más chiquitas. ¿Cuáles son las unidades más pequeñas de los carbohidratos? Vendrían a ser los monosacáridos, ¿no? En el caso de los lípidos o grasas, ellos van a llegar a sus unidades también más pequeñas, que serían los ácidos grasos, el glicerol, ¿no? En el caso de las proteínas, los aminoácidos. Entonces, la función de este aparato, ¿no? La misión de este sistema digestivo va a ser transformar todos los alimentos que ingerimos en nutrientes, ¿no es cierto? En nutrientes, para que de esa manera ellos puedan llegar a nuestra circulación y de esa manera llegar también a nuestras células. Ahora, para que se lleve a cabo este proceso, ¿no? Todo el proceso de digestión, necesitamos de 4 grandes etapas.
¿Cuáles son esas 4 grandes etapas? Las vamos a ver por acá. La primera de ellas es la ingestión, ¿no? Entonces, ¿la ingestión en qué consiste? En el ingreso de los alimentos a nuestro organismo. ¿A través de qué órgano? A través de la boca, ¿verdad? Entonces, el primer proceso es la ingestión, ¿no? El ingreso de esos alimentos, ¿no? Luego, este alimento no se va a quedar en la boca, va a pasar, va a empezar, ¿no? A pasar a través del tubo digestivo gracias a la deglución. Entonces, la deglución es un proceso, ¿no? Que permite el paso de los alimentos desde la boca hacia nuestro estómago, ¿sí? Ya vamos a ir viéndolo a medida que vayamos avanzando. Pero ahorita estamos viendo de manera general cuáles son esas 4 grandes etapas. La segunda sería la digestión. ¿Y la digestión en qué consiste? La digestión es precisamente la transformación de esos alimentos en nutrientes, ¿no? De fragmentar a esos alimentos en moléculas mucho más pequeñitas. Ahora, esta digestión puede ser mecánica o puede ser química. Mecánica, gracias a los movimientos que van a darse a través de las paredes de ciertos órganos del tubo digestivo. Y digestión química, gracias a la presencia de enzimas. Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Que a lo largo del tubo digestivo vamos a ir encontrando enzimas que van a favorecer esta digestión. Como vemos en esta imagen, miren, la digestión no solamente es en el estómago, la digestión también se va a dar en dónde, miren, también se va a llevar a cabo en la boca y también se va a llevar a cabo en la parte intestinal. Entonces, vamos a ver que la digestión no es propia de un solo órgano. Ahora cuando avancemos, vamos a ir viéndolo, ¿sí? Pero entonces ahora quedémonos con el hecho de que la digestión consiste en la transformación de esos alimentos en moléculas más pequeñitas, en nutrientes. ¿Bien? Y que puede ser de 2 tipos, mecánica o química. ¿Bien? Luego nos vamos al tercer proceso, que es la absorción. ¿En qué consiste la absorción? En el paso de esos nutrientes a nuestra circulación, ¿sí? ¿Y a nivel de qué órgano se da? Así como señalamos por aquí, se da a nivel del intestino delgado. ¿Sí? La absorción, entonces, es a nivel de intestino delgado y es el paso de los nutrientes a nuestra circulación. Y finalmente viene el último proceso, que es el de la egestión, ¿no? Que consiste en qué cosa? En eliminar, en expulsar todos aquellos los productos de desecho, ¿no? ¿A través de qué? A través de la defecación, ¿sí? A través de la defecación. Bien, entonces estos son los 4 grandes procesos que forman parte, ¿no? De la función de nuestro sistema digestivo. Ahora vamos a ver cómo es que se encuentra estructurado este tubo digestivo, ¿no? Vamos a empezar, vamos a ver que tenemos al tubo digestivo en sí y vamos a encontrar que hay glándulas que están para apoyar, ¿no? Que están para ayudar a este sistema, ¿no? Las llamadas glándulas anexas. Ahora, ¿cómo está formado el tubo digestivo? Vamos a empezar. Primero tenemos a la boca, ¿no es cierto? Luego de la boca, ¿quién sigue? Vamos, vamos, vamos. Y sigue la faringe. Esta faringe vamos a ver que es un órgano mixto, porque lo vamos a mencionar ahora y también lo vamos a mencionar cuando hagamos aparato respiratorio. Entonces, es un órgano mixto. Luego de la boca sigue la faringe. Luego de la faringe, ¿quién sigue? Sigue el esófago, que es esta estructura cilíndrica tubular, ¿no? Que llega hasta dónde? Llega a mi estómago, ¿no? El estómago, luego ese estómago, ¿con quién se comunica? Con el intestino delgado. Y cuando llegamos al intestino delgado, hay que recordar que el intestino delgado tiene 3 grandes partes, ¿no? La primera, que es la más cortita, que es el duodeno. Luego viene el yeyuno y finalmente la zona del ilion, que es el que se va a poner en contacto con el intestino grueso. Bien, este intestino grueso también tiene varias porciones. La inferior que vemos por acá, que es la zona del ciego, donde encontramos al apéndice. Luego viene el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, ¿no? El sigmoides, el recto y finalmente el ano. Bien, entonces esas son las regiones. Entonces, todos ellos forman parte de nuestro tubo digestivo. Ahora, ¿cuáles son esas glándulas que van a apoyar a este sistema digestivo? Por acá tenemos a una, la más voluminosa, la más grande de todas, que es el hígado. Luego tenemos por acá otra, ¿no? Más pequeña, que es el páncreas.
Y por acá, en la parte superior, vamos a encontrar a las glándulas salivales. Las 3 glándulas anexas que van a apoyar a este sistema digestivo. Ya vamos a ver de qué manera. ¿Listo? Entonces, de esta manera se encuentra estructurado. Seguimos avanzando. Vamos a ver cómo es que se encuentra compuesto este tubo digestivo. ¿Cuáles son las capas histológicas? Así como la semana anterior en el útero habíamos visto capas histológicas, acá también en el tubo digestivo vamos a encontrar que presentan 4 capas histológicas, ¿no? La más interna, que es la que estamos por aquí, la que vemos por esta zona, que es la llamada mucosa, que está formada por una serie de células, de tejidos. Miren, luego viene la que está aquí en celestito, que sería la capa de la submucosa, y esta se caracteriza, ¿por qué? Porque así como vemos por acá, es la zona donde vamos a encontrar las glándulas, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar nervios, aquí en la submucosa. Luego, miren, tenemos la siguiente capa, que es la capa muscular. Y en esta capa muscular vamos a ver que se divide en 2 subcapas. La capa circular interna, que es esta que estoy señalando acá, y la capa de acá, que es la longitudinal externa, la que está más para afuera. Y finalmente viene la última capa, que es la capa llamada serosa, es la capa más externa, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos recordar aquí? ¿No? Acá lo que debemos recordar es la presencia de 2 plexos, que son importantes, y los vamos a subrayar por acá. Miren, tenemos al plexo de Meissner, lo vamos a señalar por acá, llamado también plexo submucoso, y tenemos a este otro plexo, el plexo de Auerbach, llamado también plexo mientérico. Bien, hay que recordar dónde se encuentran ubicados y qué función desarrollan ellos en este sistema digestivo. Bien, vamos por acá, luego regresamos nuevamente a esta zona. Miren, en el caso del plexo de Meissner, miren, ¿dónde se encuentra ubicado? Lo tenemos por acá. ¿Entre qué capas estaría ubicado este plexo de Meissner? Miren, estaría entre la capa, que es la de acá, la celestita, que es la submucosa, y entre la capa muscular, ¿no es cierto? Entonces, el plexo de Meissner se encuentra ubicado entre la submucosa y la capa muscular, ¿no es cierto? La circular interna en este caso. ¿Cuál es la función de este plexo de Meissner? La función de él es controlar las funciones de secreción y de absorción, ¿no? Esa es la función de este plexo de Meissner. Miren, luego tenemos el plexo de Auerbach, ¿no? Llamado también mientérico, ¿no? Si vemos bien, este se encuentra ubicado ¿entre dónde? Entre la capa muscular circular interna y entre la longitudinal externa, es decir, se encuentra en la capa muscular ubicada este plexo de Auerbach, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál será la función del plexo de Auerbach? Será la de controlar los movimientos gastrointestinales, los movimientos que hay en nuestro tubo digestivo. Bien, entonces hay que recordar bien a estos 2 plexos, dónde están ubicados y cuál es la función que tienen, ¿no? El de Meissner o submucoso, entre la capa submucosa y la capa muscular, ¿no? Y tiene como función controlar la absorción y la secreción. Y en el caso del plexo de Auerbach, que está ubicado en la capa muscular, específicamente entre la circular interna y la longitudinal externa, y tiene como función controlar los movimientos gastrointestinales. Bien, esas son, ¿no?, la ubicación y la función de estos plexos que debemos de recordarlos. Y bien, ahora vamos a empezar a hablar acerca de los órganos, ¿no? Vamos a empezar con la primera estructura, ¿no? Vamos a ir en orden. Entonces, lo primero que tenemos, ¿cuál es la primera estructura? La boca, ¿no? La boca. Como vemos acá, ella es la considerada primera porción de todo nuestro tubo, de nuestro tubo digestivo, ¿no? En el interior de ella, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estructuras que le van a dar apoyo, ¿no? A este órgano. Entonces, a través de la boca, ¿qué hacemos? Ingerimos nuestros alimentos, ¿no es cierto? Ya sea nuestro pan, de repente por ahí arroz, carne, ¿no? Ingerimos esos alimentos. Bien, en la boca les decía que teníamos, por ejemplo, estructuras de apoyo. Acá tenemos a la lengua,
¿no? Que a través de los movimientos, ¿no? Va a favorecer que ese alimento que ingresa a nuestra boca se mezcle con ¿quién? Acuérdense que en esta zona nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener las llamadas glándulas salivales, ¿verdad? Nosotros, si nos damos cuenta, constantemente estamos produciendo saliva, ¿no? Estamos produciendo saliva. Muy bien. Esa saliva, al mezclarse con el alimento que consumimos, va a formar ¿qué cosa? Forma el bolo alimenticio. Entonces, lo primero que debemos recordar en boca, chicos, es que se da la formación del bolo alimenticio. Eso es lo primero que hay que recordar. ¿Gracias a quién? A los movimientos de nuestra lengua, que mezcla lo que ingerimos con la saliva y se forma el bolo alimenticio. ¿Bien? Entonces, esa es la primera acción que debemos de recordar, la primera función que tiene la boca. Lo siguiente que debemos de recordar acá es que, miren, ya hemos dicho que las glándulas salivales van a producir la saliva. Ahora, ¿por qué es importante esa saliva? Porque esa saliva tiene enzimas, acuérdense, tiene enzimas. ¿Cuál es la enzima principal de la saliva? Es la llamada amilasa salival o tialina, ¿ya? Esa es la principal enzima de la saliva. Ahora, acá es donde debemos de recordar la segunda función importante de la boca, que es, acuérdense, esa amilasa salival es la encargada de iniciar, ojo, iniciar la digestión de los carbohidratos. Por lo tanto, lo segundo que debemos recordar en boca es que a nivel de boca se inicia la digestión de los carbohidratos. ¿Por acción de quién? Por acción de la amilasa salival, llamada también tialina. Entonces, recuerden bien el nombre de esas enzimas, ¿sí? ¿Dónde están? Aquí, en la boca, ¿ya? Segunda acción que ocurre en la boca, ¿ya? Lo primero fue la formación del bolo alimenticio. Lo segundo es, se inicia la digestión de los carbohidratos. Ojo, se inicia, ¿sí? Bien, ¿qué otras estructuras tenemos aquí en la boca y los estamos viendo? Son nuestros dientes, ¿no es cierto? Son nuestros dientes, aquellos que nos van a ayudar en el proceso de masticación. Por acá los tenemos nuevamente, miren, tenemos la estructura de un diente, ¿no? Miren, primero vamos a ver, ¿no? Cómo es que se encuentran formados ellos, ¿no? Miren esta capa más externa que recibe el nombre de esmalte, ¿no? Esta es una capa translúcida que básicamente le otorga dureza a nuestros dientes, ¿verdad? ¿No? Esta zona es la que nos protege a nosotros del constante desgaste que ocurre por la masticación, ¿no? Nosotros masticamos, y este esmalte protege a nuestros dientes del desgaste que se da por la masticación. Luego, miren, viene esta zona, miren, que está un poquito teñida en amarillo acá, que es la zona de la dentina, ¿no? Este es considerado el segundo tejido más duro, ¿no? Miren, luego tenemos por acá la zona de la pulpa, y si se dan cuenta aquí en la zona de la pulpa, ¿qué cosa hay? Esta es la zona que se encuentra inervada, es la zona donde encontramos los vasos sanguíneos, ¿sí? La pulpa, entonces, miren, de la estructura del diente, es la pulpa la que se encuentra inervada y la que se encuentra irrigada, pues presenta vasos sanguíneos, presenta nervios, ¿bien? Entonces hay que recordar bien esas capitas. Listo. A lo largo de nuestra vida, chicos, nosotros vamos a presentar dos denticiones, ¿sí? La primera se inicia aproximadamente entre los 5 o 6 meses de vida, ¿no? Aquel que de repente por ahí tenga hermanitos pequeños ha podido darse cuenta, ¿no? A partir de los 5 o 6 meses empiezan a brotar los dientecitos. ¿Cuáles son los primeros dientecitos en aparecer? Son los llamados conejitos, ¿no? Son los incisivos, sobre todo los incisivos inferiores, ¿no? Ellos son los primeros en aparecer. Entonces, la primera dentición, ¿no? Que son considerados dientes temporales, ¿no? Los llamados dientes de leche, ¿no? Ellos, o dientes deciduales, ¿no? Son en total de 20. ¿Cuándo ocurren? A partir de los 5 o 6 meses de edad empiezan a aparecer ellos, ¿no? Y luego, ya saben, a los 4 o 5 años empiezan ya con la muda, ¿no es cierto? Empiezan a caérsele los dientecitos, ahí quedan las ventanitas libres, ¿no? Y se inicia ya
la segunda dentición, pero esa segunda dentición ya son dientes que les van a quedar para toda su vida, son los llamados dientes permanentes, esos dientes que deben de cuidarlos sí o sí, ¿no? Porque ya, si los pierden después, ya no hay forma de que vuelvan a brotar, ¿sí? Esos son en total 32 dientes. Bien, entonces recordemos, la primera dentición se inicia aproximadamente a los 6 meses de vida y son un total de 20 dientes. Son dientes temporales, son dientes deciduales. Y luego viene la segunda dentición, los llamados ya dientes permanentes, que son en total 32, ¿no? Y recordar las funciones, pues, de estos dientes, ¿no? En el caso de los incisivos, que son los que estamos señalando por acá, tanto superiores como inferiores, acuérdense que ellos tienen, ¿qué función tienen esos incisivos? Tienen la función de cortar, ¿no es cierto? Luego, los molares y los premolares son los encargados de triturar. Y finalmente, los caninos, esos que están aquí en las esquinitas, tienen la función de desgarrar, ¿no? Por ahí que no pueden con la carne, tienen problemas con ese diente, ¿no? Pueden desgarrar. ¿Listo? Eso en cuanto a los dientes. Bien, entonces recuerden bien cuáles son los fenómenos, las cosas importantes que ocurren a nivel de la boca. La formación del bolo alimenticio y se inicia la digestión de los carbohidratos por acción de la amilasa salival, llamada también tialina. Son dos cosas que deben recordar principalmente acá. Nos vamos al siguiente órgano, vamos en orden, ya pasamos, ya se formó el bolo alimenticio en la boca, empieza a deglutir, empieza a pasar y sigue ahora la faringe, ¿no? Acá tenemos, miren por acá está la cavidad bucal, ¿no? Atraviesa el bolo alimenticio y llega a esta zona, la zona de la faringe. Como ven, la faringe abarca, miren, toda esta zona de acá, miren, por eso se dice que es una vía mixta, porque también tienen contacto ¿con quién? Con las fosas nasales, ¿no? También tiene contacto, por eso se dice que es una vía mixta, tanto parte respiratoria como parte digestiva, ¿no? Y acá está la parte digestiva que está en contacto ¿con quién? Con la cavidad bucal. Bien, y miren, por acá hay que recordar una estructura importante también, que evita que nosotros nos atragantemos, ¿no? Y es la llamada epiglotis, ¿no? Esta epiglotis, cuando hay presencia de alimento, cuando se siente la presencia de alimento, ¿qué hace? Esta epiglotis tapa la vía respiratoria, porque por acá se pondría, si el alimento ingresa por acá, ¿se va a dónde? Se va a la tráquea, ¿no? Y nos podemos atragantar. Pero ¿qué ocurre gracias a esta estructura llamada epiglotis? Cuando hay presencia de alimento, esta epiglotis, ¿qué hace? Cierra la vía respiratoria y de esa manera se evita que nosotros nos atragantemos. Bien, entonces miren, tenemos a la faringe. ¿Qué función tiene la faringe? Es una función simplemente, sirve de paso para el bolo alimenticio, es una vía de paso, ¿sí? Va a permitir, ¿no? Que el bolo alimenticio descienda. Bien, por acá nuevamente, miren, acá está la faringe, acá la hemos teñido, ¿no? Miren la parte superior, que es una parte netamente respiratoria, porque está en contacto con la cavidad nasal a través de las coanas. Miren, luego tenemos por acá la parte mixta, o sea, la que tiene una parte respiratoria y la que tiene parte digestiva, porque está en contacto a través del istmo de las fauces con nuestra cavidad bucal, miren. Y luego la parte que es netamente digestiva, la llamada hipofaringe, porque es la que va a permitir que ese bolo alimenticio que se formó acá en la boca pase y se vaya al siguiente órgano que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, miren, el órgano mixto, ¿quién es? La faringe, porque tiene componente respiratorio y tiene también, ¿no? Parte digestiva. Bien, acuérdense bien, la faringe, órgano mixto. Y que ha servido solamente como vía de paso para el bolo alimenticio. Bien, la siguiente estructura con la que se comunica la faringe, ¿no? Ya teníamos al alimento acá en la faringe, bien, empieza a descender y ahora se va a poner en contacto con este órgano, ¿no? Este órgano tubular que tenemos acá. El llamado esófago, ¿no? Este esófago se dice que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros y también, pues, la función del esófago, ¿cuál es? Permitir el paso de ese bolo alimenticio, ¿no? Hacer que llegue hacia dónde? Hacia la siguiente estructura, al estómago, ¿no? Ahora, aquí en el esófago, miren, debemos de recordar que él presenta acá en la zona inferior un esfínter, ¿ya? El esfínter esofágico inferior. ¿Por qué es importante ese esfínter? Porque ese esfínter va a permitir que el alimento ingrese al estómago,
Pero una vez que ese alimento ingresa al estómago, ese esfínter se cierra con la finalidad de que el alimento no regrese nuevamente hacia nuestro esófago y de esa manera de repente llegue a nuestra boca, ¿no? Ese esfínter se cierra. Pero ¿qué ocurre? De repente por allí puede que ese esfínter presente de repente alguna alteración o algo. ¿Y qué pasa? Ese alimento regresa, ¿no? De repente por ahí a alguno le ha pasado, ¿no? Después de las comidas, ¿no? Siente una especie de acidez. Acuérdense que el estómago se caracteriza porque tiene el jugo gástrico, que es ácido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De repente cuando hay alguna alteración a nivel de ese esfínter, el alimento tiende a regresar, ¿no? Y uno siente esa sensación de acidez, como que le retorna, ¿no? Ciertas partes de los alimentos, ¿no? Esa es la enfermedad llamada por el famoso reflujo, ¿no? El reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, miren la importancia de ese esfínter. Entonces, como vemos, ¿no? El esófago ha sido una vía de paso para ese bolo alimenticio, gracias a los movimientos de sus paredes, los llamados movimientos peristálticos. Y nos vamos al siguiente órgano que debemos de recordar. Acá también vamos a ver cuáles son las cositas que debemos de recordar a nivel del estómago, ¿no? Lo primero es que hay que recordar que este estómago presenta el llamado jugo gástrico que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese alimento que llega? Miren, acá está una parte del esófago. Entonces, va llegando el bolo alimenticio, va llegando, y cuando llega al estómago, ese bolo alimenticio se va a mezclar con ese jugo gástrico, ¿no? Y al mezclarse con el jugo gástrico, va a formar una especie de masa semilíquida. Esa masa, ¿qué nombre recibe acá? Recibe el nombre de quimo. ¿Sí? El quimo. Entonces, ¿dónde se forma el quimo? El quimo se forma en el estómago. Eso es lo primero que hay que recordar aquí en el estómago. Que llega el bolo alimenticio y al mezclarse con el jugo gástrico va a formar el quimo ácido. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que recordar aquí en el estómago. ¿Qué más vamos a recordar aquí en el estómago? Bien, vamos a recordar que aquí primero vamos a encontrar que hay una serie de células, ¿ya? Células que se van a encargar de secretar ciertas sustancias. Por acá las hemos marcado. Tenemos, por ejemplo, las llamadas células parietales y tenemos a las células principales. En el caso de las células parietales, ¿qué van a producir? Van a producir este componente que nos interesa, ácido clorhídrico. ¿Por qué nos interesa ese ácido clorhídrico? Porque miren qué cosa es lo que están produciendo las células principales. Las células principales están produciendo pepsinógeno. ¿Y qué debemos recordar acá? Que este ácido clorhídrico va a activar a este pepsinógeno, ¿no? Al activarlo, ¿qué cosa es lo que hace? Hace que este pepsinógeno se transforme en pepsina. ¿Y por qué nos interesa esta pepsina? Porque esta pepsina es la enzima que debemos de recordar. Esta pepsina es la encargada, ojo, y esto es lo segundo que debemos de recordar en estómago, esa pepsina es la que inicia la digestión de las proteínas. Entonces, segunda acción que debemos recordar en estómago es que acá se inicia la digestión de las proteínas por acción de la pepsina. ¿Sí? Ese es lo segundo que debemos de recordar. ¿Qué otra enzima importante hay aquí en el estómago? Aquí en el estómago también hay que ver que se encuentra la llamada lipasa gástrica, ¿sí? ¿Y por qué es importante esa lipasa gástrica? Porque ella es la encargada, y eso es lo tercero que debemos de recordar en estómago, ella es la encargada de iniciar la digestión de los lípidos. ¿Bien? Van tres cosas que debemos recordar en estómago. Formación del quimo, inicio de digestión de proteínas e inicio de digestión de lípidos. Y recordar cuáles son las enzimas que se encargan de iniciar esa digestión. ¿Sí? Eso es van tres cosas. Y lo siguiente que debemos de recordar aquí en el estómago, chicos, es que a nivel de estómago no hay absorción de nutrientes. Ojo, acá no hay absorción de nutrientes. ¿Qué se absorbe en el estómago? Por acá lo tenemos y lo vamos a subrayar para no olvidarnos. En el estómago se da la absorción ¿de qué? Se da la absorción de agua, se da la absorción de alcohol,
también hay absorción de ciertos fármacos, ¿no? Y también la absorción de algunas sales minerales, ¿sí? Esto es lo único que se absorbe en el estómago. En el estómago no hay absorción de nutrientes, ojo, ¿ya? No se vayan por ahí, de repente yo en la práctica les pongo eso de verdadero o falso y me vayan a poner verdadero. Y por eso lo estamos subrayando. En el estómago no hay absorción de nutrientes. Hay absorción de agua, de alcohol, de algunas sales minerales y de algunos fármacos, más no de nutrientes. Entonces, miren 4 cosas que debemos recordar en el estómago, ¿sí? 1, la formación del quimo. 2, inicio de digestión de proteínas por acción de la pepsina. 3, inicio de digestión de lípidos por acción de la lipasa gástrica. Y lo último, absorción de agua, alcohol y de sales minerales, más no de nutrientes, ¿sí? 4 cosas que debemos de recordar aquí a nivel de estómago. Bien, vamos avanzando. Una vez que ocurrió todo eso en el estómago, se formó ese quimo, ¿no? Y se inició la digestión. Ahora nos vamos al siguiente órgano, que es el intestino delgado, ¿no? Acá lo tenemos a nuestro intestino delgado y hemos dicho que es un órgano bastante largo, ¿no? ¿Cuánto mide aproximadamente? 7 metros, ¿no? Y se encuentra por ese motivo enrollado sobre sí, ¿no? En nuestra cavidad abdominal. Se encuentra enrollado, superpuesto, ¿no? Tiene 3 porciones. La primera porción, que es esta que estamos por acá viendo, que es el duodeno, y si se dan cuenta es la porción más pequeña de las 3. Luego viene la segunda porción, que es bastante larguita, miren, es el yeyuno, y luego viene la que es más larga de los 3, ¿no? Que es el ilion, ¿no es cierto? Y es ese ilion el que se va a poner en contacto con el intestino grueso. Entonces, miren, intestino delgado tiene 3 porciones. La primera porción y la más cortita es esta, el duodeno. Y acá en el duodeno vamos a detenernos, porque acá también van a ocurrir eventos importantes que debemos de recordar a nivel de intestino delgado. Bien, vamos a subrayarlo por acá. Bien, tenemos la primera estructura que nos interesa, que es el duodeno. Bien, ¿qué ocurre acá? Acá lo estamos viendo. Vamos a ahora poner la función del lapicito, miren. Bien, hasta acá habíamos llegado que teníamos al quimo, ¿no es cierto? Ese quimo ácido. Bien, este quimo, ¿qué cosa va a hacer? Va a empezar a descender porque no se va a quedar allí. Acuérdense que acá se inicia la digestión de proteínas, de lípidos. Ese quimo sigue avanzando. ¿Y a dónde se va a dirigir? Muy bien, se viene al intestino delgado y llega por acá. Llega a la primera porción del intestino delgado. Acá lo tenemos. ¿Qué ocurre? Acuérdense que acá en el intestino, así como en el estómago se producía el jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico que se ponía en contacto con el bolo alimenticio y formaban a este quimo. Muy bien, ¿qué ocurre? Ahora este quimo, cuando viene aquí al intestino delgado, acá en el intestino delgado también se va a producir ¿qué cosa? Aquí se produce el jugo intestinal, ¿sí? Acá se produce el jugo intestinal. Ahora, se mezcla ese jugo intestinal con ese quimo que está viniendo y van a formar lo primero que debemos de recordar. Se va a formar el quilo. Eso es lo primero que debemos de recordar aquí. Se forma el quilo. ¿Cómo se forma? Por la mezcla de ese quimo que viene del estómago con el jugo intestinal que hay acá. Se formó el quilo. Entonces, ese es lo primero que debemos de recordar. ¿Y dónde se forma? Aquí, en la primera estructura del intestino delgado, en el duodeno. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, miren aquí en el duodeno, hay 2 estructuras que están desembocando, que están llegando a este duodeno. ¿Cuáles son? Esta estructura que está acá en verde y esta estructura en blanquito que también está llegando acá. ¿Qué cosa o qué traen esas estructuras? Miren, esta que está en verde, ¿de dónde viene? Miren, viene del hígado, ¿no es cierto? Viene de la unión del hígado con la vesícula, ¿no? Si se dan cuenta, miren, la vesícula con este conducto del hígado se juntan y vienen y llegan acá al duodeno. Este conducto, el llamado conducto colédoco, está viniendo cargado ¿de qué? Viene cargado de bilis. Ese trae bilis y lo va a desembocar aquí, en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno. ¿Qué otro conducto viene? Miren, este de acá, el que está en blanquito, también llega al duodeno. ¿Ese conducto de dónde viene? Viene del páncreas.
Ese conducto se llama conducto pancreático o conducto de Wirsum. También está llegando acá. ¿Y qué cosa trae? Él trae jugo pancreático. Ahora, aquí nos debemos de detener. ¿Por qué nos interesa ese jugo pancreático? Porque ese jugo pancreático está trayendo enzimas. ¿Sí? Está trayendo enzimas. ¿Qué enzimas trae? Trae a la tripsina, trae a la amilasa pancreática, trae a la lipasa pancreática. ¿Y para qué sirven esas enzimas que vienen en el jugo pancreático? Acá es lo segundo que debemos de recordar a nivel de duodeno. Acá en el duodeno se termina la digestión de carbohidratos, se termina la digestión de proteínas y se termina la digestión de lípidos. Esa digestión que había iniciado en boca, que había iniciado en el estómago, ¿dónde va a terminar? Acá. Acá en el duodeno. Y eso es lo segundo que debemos de recordar en el intestino. Que en el duodeno se termina la digestión de los nutrientes. ¿Por acción de quién? De las enzimas que vienen del páncreas, ¿no? Del jugo pancreático. Las enzimas que les he mencionado. Ellas se van a encargar de terminar la digestión de los nutrientes. Y ese es el segundo evento que debemos de recordar. ¿Y qué cosa es lo que hace la bilis que viene en este conducto colédoco? Porque usted solamente ha dicho lo que hace el jugo pancreático. ¿Y esto para qué llega? Bien, en el caso de la bilis, acuérdense que la función principal de la bilis es emulsificar las grasas. Es decir, que por ahí comemos alimentos que son ricos en lípidos, ¿no? Nuestra hamburguesa, nuestra salchipapa, ¿no? Y esos alimentos vienen, ¿no? Vienen así, con grandes gotas de grasa. Estas grandes gotas de grasa no van a poder ser absorbidas acá más adelante. Entonces, ¿qué cosa es la que hace la bilis? La bilis, ¿qué cosa es lo que va a hacer sobre esa gran gota de grasa? Lo que hace la bilis es fragmentarla en gotas mucho más pequeñitas, ¿no? Las hace en gotas más chiquititas, de tal manera que ahora sí, ¿no? De este tamaño sí van a poder ser absorbidas. Esa función que hace la bilis, ¿no? Esa fragmentación que hace la bilis sobre las grandes gotas de grasa, recibe el nombre de emulsificación. Por eso se dice que la función de la bilis es emulsificar las grasas, ¿sí? Eso es lo que hace esa bilis que llega aquí al duodeno. ¿Bien? Entonces, miren todo lo que ha ocurrido aquí en el duodeno. Bien, una vez que ya se terminó la digestión de los nutrientes, ¿no? Ese kilo va a seguir bajando, ¿no? Sigue avanzando a lo largo del duodeno y llega a la segunda porción. Llegó al yeyuno. Aquí en el yeyuno también nos detenemos. ¿Por qué? Porque nos vamos aquí a ver que esta segunda porción se caracteriza porque en su estructura tiene gran cantidad de microvellosidades, ¿sí? ¿Qué cosa y para qué sirven esas microvellosidades? Esas microvellosidades se encargan de la función que nos interesa, la absorción. A nivel de yeyuno se lleva a cabo la absorción de los nutrientes, es decir, todos esos nutrientes van a pasar a la circulación, van a pasar a la sangre para que ella los pueda llevar a todas las células de nuestro organismo, a todos nuestros tejidos. Bien, entonces miren lo que ocurre en la segunda porción del intestino delgado, ¿no? En el yeyuno se da la absorción de los nutrientes, ¿bien? Se da la absorción de los nutrientes. A nivel de ilion también va a haber, que es la tercera porción, pero principalmente se dice que la absorción se da, ¿no? A nivel de yeyuno, ¿sí? A nivel de ilion también va a haber, pero en mayor cantidad se dice que es aquí. Uy, ¿qué pasó? A nivel del yeyuno, ¿bien? Una vez que ya se llevó a cabo esa absorción, ¿qué va a pasar? ¿No? Sigue su camino, ¿no? Pasa el yeyuno, ¿no? Y va quedando, de todas maneras siempre quedan sustancias, quedan nutrientes, ¿no? ¿Y llegan a dónde? Miren, llegaron a la siguiente estructura que nos interesa. Nos vamos, por acá seguimos recordando el intestino delgado. Miren la primera porción, la más cortita, que es el duodeno, ya hemos dicho qué cosa es lo que ocurre acá, ¿no? Adopta la forma de una C, es la porción más corta, y luego viene ya el yeyuno, que tiene gran cantidad de microvellosidades que favorecen la absorción, y finalmente la última porción que es el ilion, el que se pone en contacto con el intestino grueso. Vamos por acá y nos vamos al intestino grueso. Llegamos al intestino grueso. El ilion llegó acá.
Y acá recordamos, ¿no? Las partes de nuestro intestino grueso. Miren la parte inferior, la zona del ciego, donde se encuentra el apéndice. Este apéndice, que acuerden, es un órgano vestigial en nosotros. No cumple ninguna función. Sin embargo, muchas veces nos causa malestar. ¿Por qué? Porque se puede inflamar y genera los cuadros de apendicitis, ¿no? Que nos llevan con fuertes dolores de emergencia, ¿no? Al hospital y nos operan. Bien, entonces, este apéndice se encuentra en la zona del ciego y es un órgano vestigial en nosotros. Luego sigue la siguiente estructura, que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y miren la última porción, el recto y el ano, ¿no? La última porción de nuestro intestino grueso. Bien. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Vamos a ver que aquí vamos a encontrar que en esta zona se van a formar ¿quiénes? Acá se van a formar las heces. Se forman, se almacenan y finalmente son expulsadas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre a nivel de intestino grueso, ¿sí? ¿Puede haber reabsorción de algunas sustancias? Sí, se puede haber reabsorción de agua de repente, algún material que todavía pueda servir, entonces lo regresa, pero es principalmente de agua, ¿sí? Entonces aquí lo que debemos de recordar es que es el lugar donde se van a formar, se van a almacenar y se van a expulsar las heces. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las glándulas anexas, aquellas, ¿no? Acá vamos a recordar algunas cositas, ¿no? Las glándulas que están para apoyar a nuestro sistema digestivo y tenemos acá como primera glándula a las salivales, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que las glándulas salivales, ¿qué cosa es lo que producían, chicos? ¿Saliva? Saliva, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante esa saliva, habíamos dicho? ¿Por qué era importante la saliva, habíamos mencionado? ¿Qué cosa es lo que contiene? Ayuda a digerir la comida, ayuda a digerir la... Ya ayuda en la digestión, pero es de un nutriente en especial, ¿no? Miren, habíamos dicho que la saliva tiene la enzima. ¿Cómo se llamaba la enzima? La llamada, a ver, vamos a ver qué me escriben a través del chat. Muy bien, Juan Eduardo, ¿no? Acuérdense que ella posee a la amilasa salival, no se olviden, esa amilasa salival también recibe el nombre de tialina, así como está acá marcado, ¿sí? Amilasa salival o tialina. ¿Por qué es importante esa amilasa salival o tialina? Nuevamente, inicia la digestión de los carbohidratos, ¿sí? Inicia, ojo, inicia la digestión de los carbohidratos. ¿Dónde? En la boca, no se olviden, a nivel de boca, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿dónde se termina la digestión de los carbohidratos? ¿Dónde dijimos que se terminaba la digestión de los carbohidratos? ¿O de los nutrientes en general? ¿En qué estructura de nuestro tubo digestivo? A ver, ¿qué dice Ximena? Matías, ¿dónde se terminaba la digestión de los carbohidratos? En la boca se inicia, gracias a la amilasa salival. ¿Dónde se termina? ¿Dónde se acuerdan? ¿Por acción de quién se terminaba? Lo acabamos de ver hace un momentito nada más. Acuérdense, hemos dicho que en el intestino delgado. ¿En qué parte del intestino delgado? ¿En qué porción del intestino delgado? En la primera porción, en el duodeno. ¿Por qué habíamos dicho que terminaba ahí la digestión? ¿Quién desembocaba allí? Allí desembocaba el conducto pancreático, ¿no? Y ese conducto pancreático, ¿qué traía? Traía jugo pancreático. Y ese jugo pancreático es rico ¿en qué? Es rico en enzimas. Es rico en enzimas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, para que termine la digestión de los carbohidratos, ahí actuaría ¿quién? La amilasa pancreática, ¿no? Y termina la digestión de los carbohidratos. Entonces, acuérdense bien, la digestión de carbohidratos se inicia en la boca y se termina en el duodeno, ¿no? Entonces, hay que recordar bien eso, chicos. Bien, entonces miren, vamos nuevamente a las glándulas, que es lo que estamos hablando ahora, pero que nos ha permitido recordar esa parte que habíamos mencionado hace un momento.
Bien, miren, entonces las glándulas salivales se encargan de producir, como dice acá, producir saliva, ¿no? Y desembocar ¿dónde toda esa saliva? ¿A dónde la llevan? La llevan a la boca, ¿no? La llevan a la boca. Ahora, tenemos tres tipos de glándulas salivales, como vemos acá en las imágenes. Tenemos a las glándulas parótidas, que son estas que estamos señalando por acá, y ellas van a desembocar en la boca a través de un conducto, el llamado conducto de Steno. Luego tenemos a la glándula submaxilar o submandibular, ¿no? Que también va a desembocar en la boca, miren, también va a llevar saliva a la boca a través de este conducto, el llamado conducto de Wharton. Y finalmente tenemos a las glándulas sublinguales, que también van a desembocar en la boca a través del conducto de Rivinus. Las tres van a llevar saliva, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa a nosotros es que esa saliva tiene a la enzima amilasa salival o tialina. Eso es lo que nos interesa de esta saliva, que tiene esa enzima. Y esa enzima es la que inicia, ojo, inicia la digestión de los carbohidratos aquí en la boca, ¿sí? Acuérdense bien. Hay otras enzimas que forman parte en la saliva. Sí, la saliva también tiene, por ejemplo, la llamada lisozima, ¿no? Esa lisozima que tiene acción antibacterial, ¿no? Mata ciertos microbios. Y también tenemos, por ejemplo, la mucina, que se encarga de lubricar a los alimentos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros saber es que tiene principalmente a la amilasa salival o tialina. ¿Por qué? Porque inicia la digestión de los carbohidratos aquí, a nivel de boca, ¿sí? Nos vamos a la siguiente glándula de apoyo, la siguiente glándula anexa, que la tenemos por acá, y es el hígado, ¿no? Este hígado vamos a ver que cumple un montón de funciones, pero a nivel digestivo nos interesa ¿por qué? Porque ella es la que se encarga de producir a la bilis, ¿sí? Acuérdense bien, ella es la que produce la bilis. ¿Cuál era la función de la bilis? A ver, ¿quién se acuerda cuál era la función de la bilis? Era cortar, de las grandes masas de grasa, lo ponía en pequeñas partes. Muy bien, hijo. ¿No es cierto? Era emulsificar. Ese proceso se llamaba emulsificar, ¿no? Emulsificar las grasas. Esa es la función de la bilis, ¿no? Y esa bilis es producida ¿por quién? Por esta glándula, por el hígado. Pero ojo, ella la produce. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta a otra estructura que tenemos por acá, ¿no? También muy conocida, la llamada vesícula biliar. ¿Por qué debemos de acordarnos de ella? Porque si el hígado es el que se encarga de producir a la bilis, la vesícula es la que se va a encargar ¿de qué? Es la que se encarga de almacenar a la bilis. Ojo, acordémonos bien porque de acá también por aquí podría salir una pregunta para su práctica, ¿no? ¿Quién produce la bilis? La produce el hígado. ¿Quién la almacena? ¿Quién la guarda, por así decirlo? La vesícula biliar, esta estructura en verde que vemos acá, ¿no? Esta vesícula, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros comemos comidas ricas en grasa, ¿qué cosa ocurre? Inmediatamente nuestro organismo dice, ah, no, acá hay grasas. ¿Y qué cosa hace? Hace que una hormona llamada la colecistoquinina empiece a generar, ¿no? Que esta vesícula, ¿no? Empiece a generar contracciones, de tal manera que permita, ¿qué cosa? La salida de esa bilis a través de este conducto, ¿no? A este conducto, subconducto llamado conducto cístico y luego pase al colédoco para que desemboque acá en el duodeno, porque si se dan cuenta, acá está la primera porción del intestino, el duodeno, ¿no? Y ahí está desembocando este colédoco, que trae, ¿qué cosa? Trae bilis. ¿De dónde? De la vesícula, ¿no? Esa bilis que fue producida ¿por quién? Por este hígado. Acuérdense, el hígado es el que produce la bilis. ¿Quién la almacena? La almacena la vesícula. Bien, y ella es la que va a liberar la bilis cuando hay presencia de alimentos grasos en nuestro organismo. La libera a través de este conducto colédoco. Bien, entonces acordémonos bien de ella también. Y esta vesícula también es la que muchas veces, ¿no? Lleva a muchas personas a la emergencia, ¿no? Ahí las personas comieron con su hamburguesa, su salchipapa y vienen, ¿no? Empiezan los cólicos vesiculares, empiezan con fuertes dolores, ¿no? A nivel, ¿no? De abdominal. ¿Y es por qué? Porque de repente presentan cálculos en esta estructura, ¿no? Esos cálculos que hacen obstruyen la salida, ¿no? Obstruyen la salida de la bilis. Entonces la persona empieza pues con los
con los dolores, ¿no? Entonces acuérdense bien, ¿quién produce a la bilis? Lo produce el hígado. ¿Quién lo almacena? Lo almacena la vesícula, ¿sí? ¿Cuál es la función de la bilis? Emulsificar las grasas, ¿no? Así como dijo su compañero. Nos vamos por aquí a la siguiente glándula importante que nos interesa y que la vamos a recordar, el llamado páncreas, ¿no es cierto? Este páncreas, ¿qué produce? Ya hemos dicho, produce el jugo pancreático, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesa ese jugo pancreático? Hemos dicho, porque tiene muchas enzimas, ¿no? Tiene muchas enzimas. Enzimas que son importantes ¿para qué? Acuérdense nuevamente, esas enzimas que están presentes aquí en este jugo pancreático son importantes ¿por qué? Porque van a terminar la digestión de los nutrientes a nivel de duodeno, ¿sí? Ese jugo pancreático que es producido aquí va a ser liberado acá en la primera porción del intestino delgado en el duodeno y van a terminar la digestión ¿de quién? Termina la digestión de los nutrientes, termina la digestión de carbohidratos, termina la digestión de lípidos, termina la digestión de proteínas. Aquí, no se olviden, ¿sí? ¿Gracias a quién? Al jugo pancreático. Y ya hemos mencionado cuáles son esas enzimas que trae el jugo pancreático, ¿no? La tripsina, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a empezar y de paso que vamos repasando, vamos a empezar con la práctica, ¿sí? Ahí vamos a ir llamándolos uno a uno, ¿no? Ustedes son pocos, así es que ustedes sí pueden repetir las preguntas. Wow, me hice ahí un montón de datos. Y es bastantes datos, ¿no? Hoy día sí hay bastantes datos. Bien. Vamos por acá. Listo. Vamos a completar. Listo. Bien, vamos entonces completando. Ya vamos a ir viendo, así como hice con sus compañeros del aula anterior, para que ninguno se me escape. Vamos a ir en orden de lista, ¿sí? Acá tengo mi... ¿no? Después por ahí se me escapa alguno. Se mueve la imagen acá. Dice, bien, en la número 1 me ayuda. ¿Está Matías Alcarraz? A ver, Matías, ¿está? A ver, Matías. Solo logro ver su cabecita, no lo veo la cara. A ver, Matías. No nos responde Matías. Entonces. A ver, Valerie. Valerie Cosme. Sí, Miss. A ver, hija. Aquí en la número 1 nos dice, ¿qué estructuras forman el aparato digestivo? El hígado. A ver, ¿cuáles son las partes del aparato? O sea, ¿cómo es que está dividido de manera general, habíamos dicho? Por la boca, por el esófago. Claro, eso sería especificando, ¿no? Pero de manera general habíamos dicho que estaba formado por el tubo digestivo y por las glándulas anexas, ¿no? Esa era la división general que habíamos hecho. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí, ¿sí? Tubo digestivo y lo siguiente serían las glándulas anexas. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a completar aquí, ¿sí? Eso es lo que pondríamos. Bien. A ver, está Karen. A ver. A ver, a ver, su apellido, ¿quién me está hablando? Mendoza. Mendoza. A ver, vamos por acá. Ah, ya, Eric. A ver, Eric, ¿qué colocarías? ¿Dónde ocurre la absorción de los nutrientes? ¿En el intestino delgado? En el intestino, muy bien, el intestino delgado, ¿no? Esa es la función principal de este órgano, ¿no? El intestino. ¿Y qué estoy poniendo? Intestino delgado, listo.
Vamos completando. A ver, Karen está por acá. Ah, muy bien, María Celeste. A ver, está Karen Lizarbe. ¿No está Karen? Listo, entonces nos vamos. ¿Quién sigue en la lista? Sigue Ximena. A ver, Ximena, ¿cómo completaríamos acá? Dice, la consiste en el pasaje de los nutrientes hacia la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso en el que los nutrientes pasan a la sangre? La absorción. La absorción, ¿no es cierto? La absorción. La absorción, muy bien, consiste en el pasaje de los nutrientes a la circulación, muy bien. Dice, con el fin de aportar ¿qué cosa? ¿Qué nos aportan esos nutrientes a nosotros? A ver, ¿qué nos aportan, Ximena? Muy bien, Esteban. Energía. Energía, ¿verdad? Nos aportan energía, nos aportan energía. Vamos completando entonces. Luego sigue Renzo. A ver, Renzo. Muy bien, Esteban y María Celeste. Las células elaboran el ácido clorhídrico. Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo se llaman esas células que elaboran el ácido clorhídrico? A ver, Renzo. Parietales. Parietales, ¿verdad? Parietales. Ellas son las células encargadas de producir ese ácido clorhídrico, que es el que activa al pepsinógeno para formar la enzima llamada pepsina, ¿no? Esa enzima que es importante, ¿qué estoy escribiendo? Para el inicio de la digestión de las proteínas a nivel del estómago. Muy bien. Completamos esto. ¿Terminaron de completar ustedes también? Completaron, chicos, ¿no? Entonces avanzamos. Bien, esto simplemente es un dibujo para completar las partes de todo el tubo digestivo y de las glándulas anexas, ¿no? Eso ya lo completan en casa. A ver, ¿lo están copiando? ¿Me avisan si están copiando? Ya. Entonces me avisan cuando terminan de copiar para pasar, ¿no? Ahí nos están señalando, siempre acuérdense del orden, ¿no? Que siguen nuestros órganos, ¿no? Lo primero es la boca, que se encarga del ingreso de los alimentos. Bueno, eso nos va a ayudar para repasar las funciones de cada parte, ¿no? Tenemos entonces la boca, acuérdense. A ver, disculpen, chicos. Tengo a mi enano por acá. Ya, entonces miren, tenemos entonces que la boca se encarga de la función que se encargaba ella primero, que a través de ella ingresaban los alimentos, ¿no? ¿Qué dijimos que ocurría a nivel de boca? Se formaba el bolo alimenticio, ¿no es cierto? En la boca se forma el bolo alimenticio y se inicia la digestión de los carbohidratos, ¿no? Son dos eventos importantes debemos de recordar a nivel de boca, ¿sí? Formación del bolo alimenticio e inicio de la digestión de los carbohidratos. Luego sigue ¿quién? Miren, sigue la faringe, ¿no? La faringe, que ya hemos dicho que es un órgano mixto, que sirve como vío de paso para ese bolo alimenticio. Sigue bajando el bolo alimenticio, se pone en contacto con el esófago, ¿no? Baja a través del esófago y llega al siguiente órgano que nos debemos de recordar, ¿no? El estómago. ¿Qué ocurría en el estómago? Acuérdense, ese bolo alimenticio que llegaba se mezclaba con el jugo gástrico que hay acá y formaba el famoso quimo, ¿sí? Primer evento importante en el estómago, formación del quimo,
¿sí? Segundo, que debemos recordar, la presencia de la pepsina. ¿Qué cosa produce esa pepsina? Que acá en el estómago se inicie la digestión de las proteínas. Otra enzima importante acá, la lipasa gástrica, ¿no? ¿De qué se encarga esa lipasa gástrica? De iniciar la digestión de los lípidos. Tercer evento que recordamos en estómago. Se inicia la digestión de los lípidos. Y lo siguiente es que acá hay absorción de ¿qué? Hay absorción de agua, hay absorción de alcohol, de algunos fármacos y de algunas sales minerales. Más no, ojo, no hay absorción de nutrientes. ¿Bien? Eso en cuanto a estómago. Bien, ese quimo continúa y llega al intestino delgado, que no se ve muy bien acá, ¿no? Al duodeno, que es la primera porción. ¿Qué ocurre en la primera porción del intestino delgado? Ese quimo que llegaba del estómago se mezcla con el jugo intestinal y forma el quilo, ¿sí? En el intestino delgado, recuerden a la formación del quilo, ¿no? ¿Y qué es lo que más deben recordar en la primera porción, que es el duodeno? Que se termina la digestión de los nutrientes, ¿no? Se termina la digestión de los nutrientes. Luego sigue el quilo avanzando y llega al yeyuno. ¿Por qué es importante el yeyuno? Acuérdense, porque ahí se da la absorción de esos nutrientes que hemos venido mencionando. Absorción de nutrientes, ¿sí? Y luego se va al intestino grueso, que tiene, ¿cuál es la función del intestino grueso? La formación, el almacenamiento y la eliminación, pues, ¿no? De los productos de desecho, ¿no? A través de la defecación. ¿Listo? Entonces, este cuadrito nos ha permitido recordar las funciones principales, ¿no? De todos nuestros órganos de nuestro tubo digestivo. Bien, seguimos avanzando. Y vamos a completar por acá, ¿no? Nos piden completar las funciones de las siguientes estructuras, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí a la glándula parótida, nos habíamos quedado en Ximena, ¿no? Ah, Renzo nos habíamos quedado. Bien, María Celeste. Ahora sigue María Celeste. A ver, María Celeste, ¿cuál es la función de la glándula parótida? Producir saliva. Muy bien, hija, producir saliva, ¿no es cierto? Producir saliva. Listo, completamos. Nos vamos a la siguiente estructura y acá me va a ayudar Gonzalo. Juan Eduardo. Sí, miss. A ver, Juan Eduardo, ¿cuál es la función de la vesícula? Concentra y almacena bilis. Muy bien. Concentra y almacena bilis, ¿no es cierto? Muy bien. Por acá tomando nota, muy bien. Luego nos vamos al yeyuno, ¿no? A ver, vamos por acá. Y ahí me va a ayudar Christopher. ¿Está Christopher Huánuco? Sí, está ahí. Muy bien, hijo. ¿Cuál sería la función del yeyuno? Absorber los nutrientes. Muy bien, la absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos por acá, muy bien. Luego sigue Esteban. A ver, Esteban. A ver, hijo, ¿cuál sería la función entonces del colon? Almacenar las materias fecales. Claro, sería, ¿no es cierto? La formación, ¿no? De la formación y el almacenamiento de las heces, ¿no es cierto? Vamos poniendo por acá. Listo. Vamos completando entonces, chicos. Bien. Avanzamos entonces. ¿Y qué pasó? Listo. Nos vamos a la número 1 y acá me va a ayudar. A ver, me quedé con Christopher, ¿no? Ah, no, con Esteban. Bien. Samira. ¿Está Samira? Sí, miss.
A ver, hija, en la 1, ¿cuál sería tu clave? Agua. Dice, a ver, vamos a ver también a través del chat que dicen sus compañeros. Ya, a ver, Samira, a ver, ¿cuál sería tu respuesta, hija? Samira, ¿no? En la 1, agua. Claro, mantiene húmeda a la mucosa bucal, ¿no? Listo. En la número 2, bueno, en el caso de las células de Panet no las hemos mencionado, ¿no? Pero hay que recordar aquí, en el caso de las células de Panet, chicos, son células que se encuentran en las llamadas criptas de Lieberkühn, ¿ya? Esas criptas de Lieberkühn se encuentran a nivel del intestino, ¿sí? Eso me pasó a mencionarles cuando hablamos de intestino. Bien, las glándulas de Lieberkühn se encuentran ubicadas a nivel de nuestro intestino delgado, principalmente, ¿no? Ahora, esas glándulas de Lieberkühn hay que recordarlas porque son importantes, ya que ellas son las que producen, acuérdense, al jugo intestinal. Ese jugo intestinal que se mezclaba con el quimo para formar con el kilo, son producidas por esas glándulas de Lieberkühn. Ahora, esas glándulas de Lieberkühn también van a producir a las llamadas células de Panet. ¿Por qué son importantes esas células de Panet? Porque ellas producen una enzima llamada lisozima, ¿sí? Que es una enzima que también ayuda a eliminar agentes extraños que lleguen a nivel de intestino delgado, ¿sí? Entonces, aquí cuando nos dice las células de Panet se localizan, vamos a colocar que se localizan en el intestino, ¿sí? La clave en la 2 sería la letra C, ¿sí? Ellas se encuentran ubicadas en las criptas de Lieberkühn de nuestro intestino delgado. Ahora, solamente en intestino delgado, no, esas células de Panet también las podemos encontrar, pero en menor cantidad a nivel de intestino grueso. Por eso acá la clave solamente dice intestino en general, ¿sí? Porque pueden encontrarse también en el intestino grueso, pero en menor cantidad. Están en mayor cantidad a nivel de intestino delgado, ¿sí? En la 2, la clave sería la letra C. En la 3 me va a ayudar Silvia. A ver, ¿está Silvia? A ver, Silvia. Ah, está a través del chat, ya la vi. A ver, hija, en la 3, ¿cuál sería tu clave? A ver, esperamos a que Silvia nos responda. Ella está a través del chat. No, miren, allá hay uno de ellos. No tiene nada que ver con este sistema que hemos visto. Más bien está relacionado con otro aparato. Con otro órgano, ¿no? El órgano principal de otro aparato. A ver Silvia, ¿cuál sería tu clave allí? Dice, en la siguiente relación, una sustancia no está ligada a la función de otros componentes del aparato digestivo, ¿no? A ver, Esteban, ¿qué nos dice? No. Hay otro, miren. A ver, Silvia, ¿cuál sería tu clave, hija? No, ninguno. A ver, Silvia. No, a ver, vamos por acá. Silvia ya no nos responde. A ver, Silvia dice. No, tampoco. A ver, Valerie. No. Ya, miren, aquí el que no tiene nada que ver en este sistema, si se dan cuenta, es la orina. ¿La orina quién la produce? ¿Quién forma la orina? ¿Quién forma la orina? La forman los riñones, ¿no es cierto? Los riñones no tienen nada que ver con el sistema digestivo. Los riñones forman parte de nuestro aparato urinario, nuestro aparato excretor. Aquí la sustancia que no tiene nada que ver con ninguna parte de nuestro tubo digestivo es la orina. La orina es producto, ¿no? Es un producto que se forma en nuestros riñones. Entonces aquí la que no tiene nada que ver es la orina. La bilis sí, acuérdense que la bilis es secretada, ¿por qué? Es secretada por nuestro hígado y ayuda en la emulsificación de las grasas. Las heces son productos de desecho, ¿no? Que se forman en nuestro intestino grueso, sí.
La saliva es una secreción que tiene enzimas que ayuda con la digestión de los carbohidratos a nivel de boca. La quinina. La quinina es un producto que se obtiene, ¿no?, de una planta que permite la elaboración de algunos fármacos que ayudan a curar, ¿no?, la llamada enfermedad de la malaria. ¿Sí? Entonces, esta quinina de alguna manera también puede ser digerida. Nosotros la podemos, si es que nos enfermamos, la podemos consumir. Entonces, va a llevar a cabo, ¿no? Se va a digerir a lo largo de nuestro tubo digestivo. Mientras que la orina no. La orina acá no tiene nada que ver. La orina es producida es un producto de desecho que se forma en los riñones y está relacionada con nuestro aparato urinario, nuestro aparato excretor. ¿Sí? Entonces, por eso la clave en la 3 es la letra C. ¿Sí? La letra C. Muy bien. En la número 4 me va a ayudar, a ver, me ayuda Miguel. A ver, Miguel. Nos manda su clave a través del chat, Miguel. Ya. Muy bien. Dice, en la boca se inicia la digestión de, acuérdense que en la boca se inicia la digestión de los carbohidratos. Muy bien. La digestión de los azúcares. Muy bien, Miguel. En la 4 la clave es la letra D. ¿Y dónde dijimos que se terminaba? A ver nuevamente. ¿Dónde se terminaba la digestión de los azúcares? A ver. ¿Dónde se terminaba la digestión de los azúcares, chicos? ¿En el intestino delgado? Muy bien. ¿En qué porción? La duodena. Duodeno. Duodeno. ¿Sí? No se olviden. Duodeno. Muy bien. En la 5 me va a ayudar. Ya me ayudó Silvia. Me ayuda Johan. A ver, a través del chat también está Johan. Dice, la sustancia que necesita del ácido clorhídrico para ejercer su acción enzimática en el tubo digestivo es, a ver, Johan nos ha puesto, muy bien, ¿no? La pepsina, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico, acuérdense que es producido por las células parietales, ¿verdad? Y ese ácido clorhídrico, ¿qué hace? Activa al pepsinógeno de tal manera que este se convierte en pepsina, ¿no es cierto? En esa enzima que es importante, ¿para qué? ¿Por qué es importante la pepsina, chicos? A ver, ¿quién se acuerda por qué es importante la pepsina? ¿Por qué era importante la pepsina? Esa enzima inicia la digestión de ¿qué tipo de nutrientes? De las proteínas. De las proteínas, muy bien, de las proteínas, acuérdense bien. ¿Y dónde se iniciaba la digestión de las proteínas? ¿En el estómago? Estómago. Muy bien, en el estómago, ¿no es cierto? En el estómago. Listo. En la 6 me ayuda Paolo. Ya, mis. El jugo pancreático contiene amilopepsina, enzima que cambia azúcares a glucosa, contiene pitialina, contiene tripsiana, enzima que difiere de las proteínas, actúa sobre los alimentos en el intestino grueso, ayuda a la digestión de las grasas. ¿La E? A ver, miren, vamos a ver el jugo pancreático. Entonces, habíamos dicho que el jugo pancreático tenía una serie de enzimas que ayudaban ¿en qué? Porque ayudaba a que se termine la digestión de los nutrientes a nivel del duodeno, ¿verdad? Entonces, yo les mencioné las enzimas, ¿no es cierto? Les dije, estaba la tripsina. La tripsina termina la digestión ¿de quién? De las proteínas. Luego teníamos a la amilasa pancreática, que terminaba la digestión de los carbohidratos. Y teníamos a la lipasa pancreática, que terminaba la digestión de los lípidos. Bien, entonces vamos a ver las alternativas. Y acá hay una que nos dice, contiene tripsina. Enzima, bueno, ahí debería decir digiere, ¿no? No difiere, sino digiere. Dice, contiene tripsina, enzima que digiere las proteínas, ¿no? Esa es la clave, la letra C, porque nos está especificando que contiene a la tripsina y que esa tripsina digiere ¿a quién? Digiere a las proteínas, ¿no? Esa sería la clave. Ayuda en la digestión de las grasas también, pero no especifica cuál es la enzima en sí, que es la que va a terminar la digestión de las grasas, ¿no? Acá faltaría poner
contiene lipasa gástrica, perdón, lipasa pancreática, que ayuda o que termina la digestión de las grasas. En cambio, en la C sí nos especifica, nos dice que contiene tripsina, que es la enzima que digiere a las proteínas. Bien, en la 6, la C está más completa, ¿sí? La letra C es más completa. También ayuda en la digestión de las grasas, sí, pero faltó poner el nombre de la enzima, ¿sí? Muy bien. Ahora en la siguiente, en la 7, me va a ayudar Belén. ¿Está Belén? A ver, ¿está Belén? ¿No se manifiesta Belén? A ver, está con la cámara apagada, tampoco la vemos. Vamos con, a Miguel ya participó. Matías Vergaray. ¿Está Matías Vergaray? También está con la cámara apagada. Y tampoco se manifiesta a través del chat. Está Gabriel Taipe. Sí. A ver, hijo. A ver, Gabriel. En la 9, nos quedamos en la 7. ¿Cuál sería tu clave en la 7? A ver, Gabriel. Ya, en el estómago, ¿no es cierto? Acuérdense que en el estómago es donde se va a iniciar, ¿qué cosa? Se inicia, ¿no? La digestión de las proteínas y también la digestión de los lípidos, ¿no? Ahí es donde va a haber mayor cantidad de digestión, ¿no? El otro componente se inicia en la boca y finalmente todo termina a nivel de intestino delgado, pero donde hay mayor digestión es aquí, ¿no? En el estómago. Bien, a ver, Matías ya regresó. A ver, Matías, ayúdanos en la número 8. Matías Vergaray. Ya te había puesto X ya. A ver, Matías. Me apareció Matías. A ver, Matías, ayúdanos en la 8. Dice, en el bolo alimenticio transforma mediante la acción de, a ver cómo sería en la 8. A ver, Matías. A ver, muy bien, Matías, nos pone la clave E, ¿no es cierto? En el estómago, ¿no? En el estómago, el bolo alimenticio se transforma en quimo, ¿no es cierto? Mediante la acción de los jugos gástricos. Muy bien, Matías. Muy bien, Christopher, también a través del chat. Muy bien, Matías. Entonces, ven, de esta manera, en orden, sí los he hecho participar a todos, salvo sus compañeros que no se manifiestan. Y están con la cámara también apagada. Listo, entonces nos vamos ahora aquí, la 8, la clave es la letra E. Bien, nos vamos a la número 9, y en la número 9 nos dice, el jugo gástrico está constituido por, ¿no? A ver, ¿por quién estaría, no? ¿Cuáles serían los componentes? La D, aunque faltaría... Ay, la D, ¿no? A ver, ácido clorhídrico, sí tiene ácido clorhídrico. Acuérdense que ese ácido clorhídrico es secretado por las células parietales, muy bien. Pero miren, también tiene pepsinógeno. Acuérdense Sí, que el pepsinógeno, es secretado ¿por qué? Por las células principales, ¿verdad? El pepsinógeno es por las células principales y gracias a la acción de ese ácido clorhídrico
se transforma en pepsina, entonces también es componente del jugo gástrico. Miren por ahí. Ahora, otro componente que también presenta, ¿no? Es el mucus, ¿no? Esta sustancia que protege el estómago de la acidez, ¿no? Que presenta, ¿no? Entonces sería también moco en este caso, ¿no? Moco, mucus, como se le quiera llamar, ¿no? Muy bien, Juan Eduardo, ¿no? Entonces, el jugo gástrico está constituido, aquí pondríamos, por ácido clorhídrico, por pepsinógeno y por muco, ¿sí? La 9, la clave es la letra C. Listo. Y en la 10 nos dice, transforma las proteínas en proteosas y peptonas, es decir, las transforma en moléculas mucho más pequeñas. Pepsina. Pepsina. La pepsina, ¿no es cierto? La pepsina. Listo, la pepsina. Entonces, esas son las claves, ¿no? De nuestro, ¿no? Son las claves de nuestra dirigida. Listo, entonces nos queda un tiempito para 5 minutos. Bueno, ya nos queda casi nada. Listo. Ya, entonces chicos, les queda para ustedes, acuérdense, la práctica domiciliaria, ¿sí? No se olviden de enviarme sus tareas, ¿sí? Solamente me han mandado en esta ocasión, ya les he dicho 6 personas, y acá en el aula son 18, entonces miren el resto, ¿no? El resto falta enviar sus tareas, y luego después me están enviando todas las tareas juntas y me acumulo, ya después para revisarlas, y no solamente son ustedes, sino las demás aulas, entonces ya no me da tiempo de ir corrigiéndoles. En cambio, si me mandan así, sí les puedo corregir las claves e incluso les respondo a ustedes para que corrijan, ¿no? Y no se queden con el error, ¿sí? Entonces, mándenmelas con tiempo las tareas. Ya, esta semana, como les digo, solamente he recibido las tareas de Renzo, de Christopher, de Esteban, de Samira, de Johan y de Paolo. Los demás no me han enviado sus tareas, ¿sí? Ya les mandé mi correo incluso para qué. Entonces, Sí, ¿cuántas personas solo enviaron? solamente me han mandado 6 personas esta semana. ¿Sí? Y ustedes me figuran acá en el registro 18. ¿Sí? Sí, hija, me mandas esta semana tus 2 tareas, ¿sí? Para revisarlas. ¿Listo? Entonces, en la tarea anterior ha habido duda en donde he visto que la mayoría, no tengo ahorita la tarea a la mano, pero sí he visto, aunque ya les he respondido a ustedes ya. Yo ¿no? solo me equivoqué en 3. Claro, sí les he ido mandando en lo que se han equivocado, ¿no? Había una también en la primera, creo que era, ¿no? De la domiciliaria, donde me ponía, era una glándula. Acuérdense que los ovarios son glándulas que tienen 2 tipos, son glándulas mixtas, ¿no? Porque tienen 2 secreciones, ¿no? Tienen la parte hormonal, la parte endocrina, porque secretan ¿qué cosa? Secretan las hormonas, ¿no? Los progesterona, los estrógenos, y también tienen la parte exocrina, que vendría a ser el gameto, ¿no? El gameto femenino, en este caso, el óvulo. ¿Sí? Por ahí he visto que ha habido, esa pregunta le he corregido en varios, ¿sí? Después no sé en cuál más había habido. Acuérdense también, la fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa, ¿sí? Y la implantación se da en el fondo uterino, y ese fondo uterino, si ustedes se acuerdan de la imagen que vimos, está en el tercio superior, está en la parte de arriba, ¿sí? En el tercio superior del útero. ¿Listo? También esa es otra pregunta que habíamos corregido. Y la otra era acerca de la ovulación. Acuérdense siempre que la ovulación ocurre a la mitad del ciclo, ¿sí? Es decir, en el día 14. Acuérdense que el ciclo en sí dura 28 días. Y la ovulación siempre va a ocurrir a la mitad del ciclo, es decir, en el día 14, ¿sí? Esas son algunas de las preguntas que he ido corrigiendo. Por ahí no recuerdo muy bien cuál fue la otra. ¿Listo? Entonces no se olviden de enviarme sus tareas, chicos, ¿sí? Ahora lo reviso, Miguel, ¿ya? Ahora lo reviso. Listo, chicos. Entonces con eso estamos terminando. No se olviden de repasar. Ya la siguiente semana tienen la práctica calificada, ¿sí? Todo es de lo que hemos visto en clase siempre, ¿sí? Las diapositivas se las subo en la tarde al aula virtual. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.